Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este programa que es de ustedes, El Derecho y Usted. En esta ocasión vamos a tratar un tema que está de moda, que está vigente y que es muy importante. Estamos hablando de las nuevas reformas en materia laboral. Y para este cometido tenemos el honor de contar con la leyenda jurídica, con un personaje muy destacado del Estado de México en la docencia, en la función pública y en la política. Me estoy refiriendo y estoy haciendo alusión al maestro Luis Rivera Montes de Oca, a quien le damos la más afectuosa y cordial bienvenida. Gracias por su presencia, maestro. Antes de entrar al tema que vamos a tocar el día de hoy, que es referente a materia laboral, vamos a destacar algunas actividades de su vasto currículum del maestro Luis Rivera Montes de Oca. Él, entre otras cosas, ha desempeñado los encargos de secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de México por el periodo comprendido del año de 1989 a 1993. También ha sido delegado federal del Trabajo en la Ciudad de México del año 1998 a 2001. Procurador Federal de la Defensa del Trabajo de 2013 a 2015. Procurador General de Justicia del Estado de México en 3 ocasiones en los periodos de gobierno de Mario Ramón Beteta, de don Emilio Chaufet Chemor y de el doctor César Camacho Quirós. Entre otras obras que tiene publicadas, destaca es escritor de una de ellas, es la Reforma Laboral y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la cual se refiere o está inspirada en la Reforma Laboral de 2012 y que les presentamos a ustedes en este momento. Una obra bastante completa que ha servido de base para estudios jurídicos en materia laboral y que es consultada por los estudiosos del derecho en la materia laboral. Maestro, lo dejamos a usted para que nos haga favor de exponer la cátedra del día de hoy, porque es una cátedra, una plática, un diálogo sobre las nuevas reformas laborales que están vigentes y que han causado mucha expectativa y muchos comentarios en sentidos inversos. En primer lugar, debo decir que le agradezco a mi muy estimado colega, el maestro Martínez, esta invitación para estar frente a ustedes y comentar de manera general y de manera sencilla, porque esta transmisión se hace para la colectividad, es decir, que no hay un sector específico de nuestra sociedad a la cual vaya dirigida esta charla. Al contrario, es una charla que pretende por su sencillez que vaya para la mayor parte de quienes acudan a este medio electrónico para conocer un poquito más, o al menos a través de nuestra experiencia, un aspecto de la reforma laboral que ya está en vigor de manera integral a partir del 1 de mayo de este 2019. Yo no habré de tocar los aspectos generales de la reforma en sí, habré de tocar un aspecto específico de dicha reforma que se refiere a la asesoría gratuita o a la defensoría
gratuita que deben de tener los trabajadores y los sindicatos en materia laboral, una vez que el Senado de la República en el mes de octubre del 2016 aprobó las reformas al artículo 73, fracción décima y la fracción 20 del apartado B del artículo 123 de nuestra Constitución, mediante 3 objetivos que han quedado seguramente suficientemente explicados por otros especialistas de la materia y que seguramente, si ya vinieron a este magnífico programa que conduce el maestro Martínez, y si no, estoy seguro que habrán de venir por la invitación que se les formule. Aprobada la reforma constitucional, faltaba la reforma a las leyes reglamentarias que de esta reforma se desprendieron. Y como sabemos, o como es del conocimiento del dominio general, las reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Federal de la Defensoría Pública, a la Ley del ISSSTE, a la Ley del Infonavit, a la Ley del IMSS, que se reformaron para crear un conjunto que fuera el marco jurídico que haga viable, le llamo yo la migración de la justicia laboral que está hasta nuestros días, porque no se ha concretado, es decir, no se ha materializado, la migración de la justicia laboral de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las juntas locales de conciliación y arbitraje como parte de la Suprema Corte de Justicia en el primer caso, y en el segundo caso como parte de los poderes judiciales de cada entidad. ¿Qué significa esto? Que la justicia laboral en México, en lugar de ser una justicia en manos y a cargo del Poder Ejecutivo, se transfiere a el ámbito de los poderes judicial, entiéndase la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales superiores de justicia, para crear los juzgados laborales y para crear las instancias de defensa tanto para los trabajadores como para los sindicatos. En este sentido, el día de hoy me voy a permitir explicar lo que a mi juicio constituye uno de los aspectos menos atendidos o menos estudiados, o al menos en la reforma no se ve con una claridad que seguramente solo con el paso del tiempo se irán clarificando estos aspectos que hoy en día, cuando menos en mi caso, y asumo la responsabilidad de ello, no me queda muy claro, que es la asesoría que la Procuraduría Federal del Trabajo debe de dar a los trabajadores y a los sindicatos en los juzgados laborales y en el Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral. ¿Quién va a asesorar a los trabajadores que no tienen recursos para contratar abogados particulares? ¿Quién va a representar a los sindicatos en caso de desacuerdo o de un conflicto frente a los abogados de los empresarios, frente a la autoridad, y quién va a hacer valer sus derechos? De acuerdo con la reforma de 2012, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, cuyas atribuciones y estructura se contemplan en el artículo 530
y 530 bis de la Ley Federal del Trabajo, la defensa y representación de los trabajadores y los sindicatos, que lo soliciten desde luego, está a cargo de la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo a nivel federal, y en los estados está a cargo de las Procuradurías de la Defensa del Trabajo en cada una de las entidades. Ahora bien, en la reforma que entra en vigor el 1 de mayo de este 2019, se mantiene el artículo 530 y el 530 bis prácticamente de manera integral como aparece en la reforma de 2002. ¿Qué significa? Significa que las procuradurías, tanto federal como estatales de la defensa del trabajo, van a seguir representando a los trabajadores y a los sindicatos en los juzgados laborales, en los tribunales superiores de justicia y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y esto a qué conduce? ¿A qué nos lleva? Nos lleva a que la Defensoría Pública, tanto federal como estatal, se vieron marginados, de acuerdo con los preceptos legales reformados, de una intervención directa a favor de los trabajadores y de los sindicatos. Alguien podría preguntar, ¿cuál es la respuesta o cuál es la propuesta? La propuesta es que si esta reforma busca la integralidad de la justicia laboral, deben desaparecer tanto la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo como las Procuradurías Estatales de la Defensa del Trabajo, para que la representación de los intereses y defensa de los intereses de los trabajadores y de los sindicatos en los juzgados laborales y en los tribunales de alzada esté a cargo de la Defensoría Pública Federal y de los institutos de la Defensoría Pública a nivel estatal. Solamente de esta manera podemos pensar que la reforma laboral propuesta y ya en vigor pueda tener los resultados de que la justicia laboral pueda lograr un avance como se ha querido más allá de nuestras fronteras, porque al final de cuentas debemos de reconocer que esta reforma de 2019 es una exigencia que planteó el gobierno de los Estados Unidos acerca de que como condición para firmar y aprobar el Congreso de los Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio o el USMA, como lo llaman los norteamericanos, o el TECMEC, como le llamamos en México, después de una consulta a mano alzada prácticamente, para que se pueda aprobar este Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos puso como condición de que la justicia laboral en México dejara de ser una justicia en manos de autoridades administrativas y que se judicializara, es decir, que estuviera en manos de jueces. Está bien, es un avance, pero para que esta justicia sea plena, sea pronta, sea gratuita, sea transparente, sea integral, se necesita la parte delicada que defienda a los trabajadores y a los sindicatos ante esos tribunales. Si no se fortalece, si no se clarifican las funciones y obviamente se seleccionan y se preparan a los defensores de oficio, vamos a llamarles así, en materia laboral, la justicia laboral
en los tribunales laborales adolecerá de esa parte sensible de que los trabajadores y los sindicatos, desde luego los pequeños sindicatos, queden sin la debida representación jurídica para la defensa correcta de sus intereses. Maestro Martínez. Pues agradecemos tan brillante exposición de don Luis Rivera Montes de Oca, un hombre con amplia experiencia jurídica y funcionario laboral y también escritor de libros en la materia que nos ocupa, que es la laboral. Maestro, pues no nos queda más que agradecerle tan brillante exposición y solicitarle delante de nuestro auditorio que nos ayude con subsecuentes programas de diversos temas que tocaremos. Está usted cordialmente invitado y les damos las más cabales y puntuales gracias. Gracias, maestro, por la exposición tan brillante, tan clara y tan nutrida en conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y gracias a sus televidentes. Gracias al público que nos está viendo.